Hace 3 días, una patrulla de la Guardia Nacional encontró algo en la frontera que ni el Pentágono puede explicar. Lo que comenzó como un operativo rutinario se convirtió en el caso más clasificado de la última década. Y todo tiene que ver con un método tan perturbador que los agentes que lo presenciaron fueron sometidos a evaluación psicológica inmediata. Pero antes de continuar, necesito que hagas algo por mí. Si esta historia te mantiene al borde de tu asiento, si quieres descubrir más secretos que nunca llegan a los noticieros, suscríbete a este canal ahora mismo. Presiona ese botón rojo porque lo que estás por escuchar podría desaparecer en cualquier momento. Las autoridades no quieren que esto se sepa. Y déjame un comentario diciéndome si alguna vez has sentido que te están ocultando la verdad. Porque después de hoy, nunca verás las noticias de la misma manera. La madrugada del 28 de enero de 2026 transcurría como cualquier otra en el sector Tucson de la frontera entre Estados Unidos y México. El termómetro marcaba apenas 4 grados centígrados cuando el sargento Marcus Webb y su equipo comenzaron su patrullaje nocturno. Webb era un veterano de 12 años en la Guardia Nacional, un hombre que había visto de todo: narcotraficantes armados hasta los dientes, túneles sofisticados, drones cargados de drogas. Pensaba que nada podía sorprenderlo ya. Estaba equivocado. A las 3:47 de la madrugada, los sensores sísmicos detectaron movimiento a 1100, aproximadamente 2 kilómetros al oeste de su posición. No era inusual. Cada noche, decenas de personas intentaban cruzar. Pero había algo diferente en estos patrones de movimiento. Los sensores mostraban un grupo de aproximadamente 15 personas, pero se desplazaban de una manera extraña, demasiado coordinada, demasiado precisa. Webb ordenó a su equipo que se acercara. 4 vehículos todoterreno avanzaron en silencio a través del desierto, con las luces apagadas, usando solo visión nocturna. La luna creciente apenas iluminaba el paisaje árido, salpicado de saguaros y arbustos de mezquite. El viento del desierto transportaba ese silencio inquietante que solo existe en medio de la nada. Cuando llegaron a la zona indicada por los sensores, lo que vieron los dejó paralizados. 15 personas estaban de pie, completamente inmóviles, formando un círculo perfecto. No corrían, no se escondían, no mostraban ningún signo de pánico ante las luces y el ruido de los vehículos, aproximándose. Simplemente esperaban. Webb sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del desierto. Identificación de la Guardia Nacional de Estados Unidos. Gritó en español, procedimiento estándar. Levanten las manos donde podamos verlas. Nada, ni un movimiento, ni una palabra. Los agentes descendieron de los vehículos con las armas desenfundadas, aunque algo en la escena les decía que no enfrentarían resistencia. Cuando los focos de alta intensidad iluminaron completamente el área, los detalles se volvieron más perturbadores. Las 15 personas, una mezcla de hombres y mujeres de diferentes edades, llevaban ropa idéntica, pantalones de mezclilla oscuros y camisetas grises sin marca alguna. Ninguno llevaba mochila, botella de agua o cualquier provisión que normalmente cargarían quienes intentan cruzar el desierto. Más extraño aún, a pesar de estar en pleno invierno desértico, ninguno mostraba signos de hipotermia. No temblaban, pero lo más desconcertante era la expresión en sus rostros. Sonreían. Todos. Con la misma sonrisa. Una sonrisa que no alcanzaba los ojos, que parecía grabada quirúrgicamente en sus rostros. Una sonrisa que hizo que el cabo Jiménez, un marine condecorado que había servido en Faluya, sintiera el impulso de retroceder. «Esto no está bien», susurró Jiménez. «Jefe, hay algo muy mal aquí». Webb se acercó al individuo más cercano, un hombre de aproximadamente 30 años con esa misma sonrisa antinatural. «¿Habla inglés? ¿Español?», preguntó Webb. El hombre giró la cabeza lentamente hacia él, con movimientos mecánicos, como si sus articulaciones necesitaran aceite. Y entonces habló. «Gafe», dijo en un susurro áspero.
El método GAFE. Webb frunció el ceño. Conocía esa palabra. GAFE era el acrónimo del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, una unidad de élite del ejército mexicano, pero algunos de sus miembros se habían escindido en los años 90 para formar los Zetas, uno de los cárteles más violentos de México. ¿Qué tenía que ver esto con 15 personas sonrientes en medio del desierto? ¿Qué es el método GAFE?, preguntó Webb. Todos respondieron al unísono, con voces idénticas, como un coro macabro. Ya lo verás, ya lo verán todos. Y entonces comenzó. La mujer más cercana a Jiménez se llevó las manos al rostro, y con un movimiento rápido y violento, se clavó los pulgares en los ojos. No gritó, no gimió, solo continuó sonriendo mientras la sangre corría por sus mejillas. El horror se desató en segundos. Antes de que los agentes pudieran reaccionar, las 15 personas comenzaron a autolesionarse de maneras sistemáticas y coordinadas. Algunos se golpeaban la cabeza contra el suelo rocoso con fuerza suficiente para fracturar sus cráneos. Otros se arrancaban pedazos de piel con las uñas. Uno se dislocó el hombro tirando de su propio brazo. Y durante todo esto, nunca dejaron de sonreír. ¡Deténganlos! ¡Deténganlos!, gritó Webb, pero sus hombres estaban paralizados por el shock. Cuando finalmente lograron inmovilizar a las 15 personas, 3 ya habían muerto. Los 12 sobrevivientes fueron esposados y sedados por los paramédicos de emergencia que llegaron 20 minutos después. Pero antes de que los sedantes hicieran efecto, todos repetían la misma frase una y otra vez. El método GAFE funciona. El método GAFE es perfecto. Gracias, Dr. Salazar. Gracias por liberarnos. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Porque lo que viene a continuación es información que agencias gubernamentales han intentado suprimir. Deja un comentario con la palabra GAFE si quieres que investigue más a fondo esta historia. Tu interacción mantiene este canal vivo y me permite seguir trayéndote la verdad. El incidente fue clasificado inmediatamente como código negro, el nivel más alto de secreto en operaciones fronterizas. Los 12 sobrevivientes fueron trasladados a una instalación médica no revelada, y a los agentes que presenciaron los hechos se les ordenó firmar acuerdos de confidencialidad bajo amenaza de proceso penal. Pero Marcus Webb no podía olvidar. Cada noche, cuando cerraba los ojos, veía esas sonrisas. Escuchaba ese coro susurrando método GAFE. Y sobre todo, no podía dejar de pensar en ese nombre, Dr. Salazar. 3 días después del incidente, sin permiso oficial y arriesgando su carrera, Webb comenzó su propia investigación. Utilizó contactos que había cultivado durante años en ambos lados de la frontera, informantes, periodistas, exagentes. La mayoría nunca había escuchado sobre el método GAFE, pero un nombre continuaba apareciendo cuando mencionaba al Dr. Salazar. Eduardo Salazar Vega. Nacido en Monterrey en 1978, Salazar había sido un neurocirujano brillante, graduado con honores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Especializó en neuropsicología en Johns Hopkins, donde su tesis sobre modificación de conducta mediante estimulación cerebral profunda había causado controversia. Algunos lo llamaban visionario, otros lo acusaban de violar límites éticos fundamentales. En 2015, Salazar desapareció del ámbito académico. Los registros oficiales decían que había regresado a México para abrir una clínica privada. Pero Webb descubrió algo más oscuro. A través de un contacto en la DEA que le debía favores, Webb obtuvo fragmentos de un informe de inteligencia clasificado. El documento, lleno de censuras y redacciones, mencionaba que Salazar había sido reclutado por un cártel no identificado en 2016. Su tarea: desarrollar métodos de control mental para crear soldados perfectos, leales hasta la muerte. Sonaba a ciencia ficción, pero las 15 personas sonrientes en el desierto eran muy reales. Webb profundizó más. Encontró un patrón perturbador en los registros de personas desaparecidas en el norte de México durante los últimos 5 años.
Más de 300 personas habían desaparecido en circunstancias similares, secuestrados de áreas rurales, sin demandas de rescate, sin cuerpos recuperados. La mayoría eran hombres y mujeres jóvenes, saludables, sin antecedentes criminales. ¿Sujetos de prueba? La noche del 2 de febrero, Webb recibió un mensaje de texto anónimo. Solo contenía coordenadas geográficas y 3 palabras: La Granja Salazar. Sabía que era una trampa. Tenía que serlo. Pero también sabía que no podría vivir consigo mismo si no averiguaba la verdad. Las coordenadas conducían a una zona remota en el estado de Sonora, México, aproximadamente 150 kilómetros al sur de Millomycinton, la frontera. Webb no podía ir solo, pero tampoco podía involucrar a su equipo oficialmente. Así que recurrió a alguien de su pasado. Ricardo "Ricky" Álvarez había servido con Webb en Afganistán. Después de dejar el ejército, Ricky había regresado a su natal Hermosillo y trabajaba como investigador privado, frecuentemente ayudando a familias a encontrar a seres queridos desaparecidos en la violencia del narco. Si alguien podía ayudar a Webb a navegar el peligroso territorio del norte de México, era Ricky. Se encontraron en un motel deteriorado en Nogales, Sonora. Ricky había envejecido desde la última vez que se vieron. Más canas, más arrugas, ojos más cansados, pero la misma determinación feroz. «Estás persiguiendo fantasmas, hermano», dijo Ricky después de escuchar la historia. «He oído rumores sobre experimentos del cártel, pero siempre pensé que era propaganda, historias de miedo para mantener a la gente en línea». «Yo también lo pensaba», respondió Webb, hasta que vi a esas personas arrancarse los ojos sonriendo. Ricky encendió un cigarrillo y miró por la ventana sucia del motel hacia las luces de la ciudad. «Conozco las coordenadas que te enviaron. Es territorio de los halcones del Pacífico, un cártel que surgió hace unos 5 años. Son diferentes de los otros, más disciplinados, menos caóticos. Sus sicarios son extraños. ¿Extraños cómo? No gritan, no presumen en redes sociales, no dejan narcomensajes teatrales, solo hacen el trabajo y desaparecen como fantasmas. La gente local dice que parecen robots, que no tienen miedo, que incluso cuando la policía los atrapa, sonríen». Webb sintió ese escalofrío familiar. «¿Cuándo podemos ir?» «Mañana al amanecer. Pero necesitas entender algo, Marcus. Si nos descubren allí, no habrá extradición, no habrá llamada a la embajada. Simplemente desapareceremos». «Lo sé». Partieron a las 5 de la mañana en una camioneta Toyota destartalada que Ricky había tomado prestada de un amigo. El viaje los llevó por caminos cada vez más deteriorados, alejándose de cualquier signo de civilización. El paisaje árido de Sonora se extendía en todas direcciones, interrumpido ocasionalmente por pequeños ranchos abandonados. Después de 3 horas de conducción, Ricky detuvo la camioneta detrás de una formación rocosa. «A partir de aquí vamos a pie. La ubicación está a unos 2 kilómetros al noreste». Cargados con mochilas que contenían agua, equipo de vigilancia y armas que Webb esperaba no tener que usar, comenzaron la caminata. El sol de febrero era engañosamente cálido, y pronto ambos estaban sudando a pesar de la brisa fresca. Cuando llegaron a una cresta que dominaba un valle poco profundo, lo que vieron los dejó sin aliento. El complejo era masivo. Desde la distancia parecía una operación agrícola legítima. Varios edificios grandes que podrían ser invernaderos o almacenes, una casa principal de estilo hacienda, varias estructuras más pequeñas. Pero había detalles que delataban su verdadera naturaleza. Vallas de 1900, alta seguridad con alambre de púas, cámaras de vigilancia en cada esquina, guardias armados patrullando en patrones militares precisos, y lo más revelador, un completo blackout de información digital. Ricky había traído un escáner de señales que no detectaba absolutamente nada, ni wifi, ni señales de celular, ni transmisiones de radio. El lugar era un agujero negro electrónico. «Esto no es una operación de drogas normal», susurró Ricky.
Los cárteles son ostentosos. Esto es otra cosa. Pasaron las siguientes 4 horas observando y documentando. Webb tomó cientos de fotografías con una cámara de largo alcance. Los patrones de los guardias eran militarmente precisos, cambiando turnos cada 2 horas exactas. Pero lo más inquietante era su comportamiento. Nunca hablaban entre ellos. Nunca se distraían con teléfonos o cigarrillos. Sus movimientos eran mecánicos, eficientes, idénticos, como robots, había dicho Ricky. Cuando el sol comenzó a descender, vieron algo que hizo que todo cobrara sentido horrible. Una furgoneta blanca sin marcas llegó al complejo. De ella descendieron aproximadamente 20 personas, con las manos atadas, vendas en los ojos. Los guardias los condujeron sin violencia hacia uno de los edificios grandes. Las víctimas no luchaban, no gritaban, era como si estuvieran en trance. «Nuevos sujetos», murmuró Webb. Ricky estaba pálido. «Dios mío, esto es real. Los rumores son reales». Sabían que necesitaban más. Fotografías desde la distancia no serían suficientes para que alguien los tomara en serio. Necesitaban pruebas concretas de lo que estaba sucediendo adentro. Cuando cayó la oscuridad completa, se acercaron. El plan era simple pero peligroso. Esperarían a que los guardias cambiaran turno, una ventana de aproximadamente 90 segundos donde la cobertura visual tenía pequeños puntos ciegos. Se deslizarían hasta el edificio más cercano, buscarían una forma de entrada, documentarían lo que pudieran y saldrían antes de que alguien notara su presencia. Simple en teoría, suicida en la práctica. A las 11:45 hicieron su movimiento. La adrenalina convertía cada segundo en una eternidad. Cruzaron el terreno abierto agachados, confiando en la oscuridad y en los puntos ciegos que habían identificado. Llegaron a la pared del edificio sin disparar alarmas. Ricky encontró una ventana en el segundo nivel, parcialmente abierta. Con Webb haciendo guardia, escaló la pared con la agilidad de sus días en fuerzas especiales y se deslizó adentro. 5 minutos pasaron. 10. Webb sentía cada segundo como un martillo golpeando su pecho. Entonces Ricky reapareció en la ventana. Incluso en la oscuridad, Webb podía ver que su amigo estaba temblando. «Necesitas ver esto», susurró Ricky con voz quebrada. «Necesitas grabarlo todo». Webb subió. El interior del edificio estaba débilmente iluminado por luces de emergencia. Lo que vio lo hizo tambalear. El edificio era un laboratorio médico de última generación. Filas de camas hospitalarias, cada una ocupada por una persona sedada, conectada a máquinas que Webb no podía identificar. Pero lo que hizo que su sangre se congelara eran los dispositivos conectados a sus cabezas. Parecían coronas metálicas con docenas de electrodos que penetraban el cuero cabelludo. Las máquinas junto a cada cama mostraban ondas cerebrales, patrones neuronales, datos que fluían en pantallas como código Matrix. Y en la pared del fondo, una pizarra blanca llena de ecuaciones y diagramas. En la parte superior, escritas con marcador rojo, 3 palabras: método GAFE. Fase 3. Webb comenzó a tomar fotos frenéticamente, su cámara capturando cada detalle horrible. Ricky había encontrado un archivador y estaba fotografiando documentos. Entonces escucharon voces. Se congelaron. Las voces venían del pasillo exterior, acercándose. No había tiempo para escapar por la ventana. Ricky señaló una puerta lateral. Se deslizaron adentro justo cuando las luces principales del laboratorio se encendieron. Estaban en una oficina, y no una oficina cualquiera. El escritorio estaba lleno de diplomas y certificados, todos a nombre del Dr. Eduardo Salazar Vega. Pero lo que capturó la atención de Webb fue un cuaderno abierto sobre el escritorio, lleno de anotaciones manuscritas. Webb comenzó a leer, su horror creciendo con cada palabra. El método GAFE no era solo control mental, era mucho peor. Según las notas de Salazar, había descubierto una forma de reescribir completamente la
arquitectura neuronal mediante una combinación de estimulación eléctrica profunda, compuestos químicos experimentales y técnicas de condicionamiento psicológico extremo. El proceso duraba aproximadamente 6 semanas. Los sujetos eran sometidos a ciclos de dolor extremo seguidos de alivio, creando asociaciones neuronales específicas. Los electrodos implantados en regiones clave del cerebro inhibían la amígdala, centro del miedo, y la corteza prefrontal, razonamiento moral, mientras amplificaban el núcleo accumbens, centro de recompensa. El resultado: individuos que sentían placer intenso al obedecer órdenes, que carecían completamente de miedo o empatía, que ejecutarían cualquier comando sin cuestionamiento. Y el toque final, la firma de Salazar, una expresión facial de placer permanente, la sonrisa. Pero había más. Las notas recientes indicaban que Salazar había perfeccionado el proceso. Ahora podía programar a los sujetos con objetivos específicos que se activarían bajo ciertas condiciones. Como bombas humanas, pero más versátiles. Una entrada fechada 3 días antes del incidente fronterizo decía: fase de prueba 13B completada. 15 unidades programadas con protocolo de infiltración. Objetivo: cruzar la frontera, ser detenidos, demostrar lealtad al programa mediante autoeliminación. Si funciona, habremos probado que las unidades pueden infiltrarse en cualquier institución. Próxima fase: infiltración de agencias de aplicación de la ley. Webb sintió náuseas. Las 15 personas en el desierto no estaban escapando. Eran una prueba, una demostración. Marcus, susurró Ricky urgentemente, tenemos que irnos, ya. Pero Webb había visto algo más en el cuaderno, una lista de nombres bajo el encabezado Fase 4, objetivos de alto valor. Eran nombres de políticos, jueces, oficiales militares, estadounidenses y mexicanos. Ricky, van a infiltrar gobiernos, van a poner a estas personas programadas en posiciones de poder. Lo sé, hermano, leí lo mismo. Pero si nos descubren aquí, nadie sabrá nada. Tenemos que salir y hacer pública esta información. Webb tomó fotos de cada página del cuaderno. Cuando terminó, las voces en el laboratorio se habían silenciado. Se asomaron. El cuarto estaba vacío nuevamente. Se movieron hacia la ventana de escape, y entonces las alarmas comenzaron a sonar. Luces rojas estroboscópicas inundaron el edificio. Una voz mecánica en español repetía: intrusión detectada, intrusión detectada, protocolo de contención activado. ¡Corre!, gritó Ricky. Saltaron por la ventana rodando al golpear el suelo. Disparos cortaron el aire nocturno. Webb vio chispas donde las balas golpeaban el suelo cerca de sus pies. Corrieron hacia el perímetro, pero los guardias convergían desde todas direcciones. Estos no eran sicarios normales del cártel gritando amenazas. Se movían en formación táctica perfecta, en completo silencio excepto por sus botas golpeando el suelo en sincronía terrorífica. Webb y Ricky llegaron a la valla exterior. Ricky sacó cortaalambres y comenzó a trabajar frenéticamente. Más disparos. Webb devolvió el fuego, más para crear cobertura que con esperanza de darle a algo en la oscuridad. «¡Listo!», gritó Ricky, abriendo un hueco en la valla. Se deslizaron a través y corrieron hacia el desierto abierto. Detrás de ellos, podían escuchar motores de vehículos cobrando vida. Corrieron durante lo que pareció una eternidad, sus pulmones ardiendo, músculos gritando protesta. Cuando finalmente llegaron a donde habían escondido la camioneta, Webb se atrevió a mirar atrás. 3 vehículos los perseguían, sus luces cortando la oscuridad del desierto. Ricky encendió la camioneta y pisó el acelerador. El vehículo viejo protestó pero respondió, lanzándose por el camino irregular. Los vehículos perseguidores ganaban terreno. ¿Tienes plan?, gritó Webb mientras recargaba su arma. Llegar a la carretera principal. Hay retenes policiales cerca de San Luis. Si podían llegar a una zona poblada, tendrían oportunidad.
Los halcones del Pacífico, por letales que fueran, no arriesgarían un tiroteo público que trajera atención no deseada. Pero el camino era traicionero. La camioneta rebotaba violentamente sobre rocas y surcos. Uno de los neumáticos estalló, y Ricky luchó por mantener el control. Los perseguidores estaban a menos de 50 metros. Entonces, milagrosamente, vieron luces adelante, la carretera principal, y mejor aún, las luces rojas y azules de un retén policial. Los vehículos perseguidores se detuvieron abruptamente. En su espejo lateral, Webb los vio dar vuelta y desaparecer en la noche. Ricky detuvo la camioneta junto al retén, donde 3 oficiales de la policía estatal los miraban con sospecha. «Necesitamos ayuda», dijo Ricky en español. «Nos atacaron, pero se detuvo». ¿Qué podían decir? ¿Que acababan de escapar de una instalación secreta de control mental del cártel? Los arrestarían, o peor, pensarían que estaban locos. «Asaltantes en el camino», terminó Ricky. «Dispararon a nuestra camioneta». Los policías parecían escépticos, pero llamaron a una grúa y les permitieron esperar. 2 horas después, en un taxi rumbo a Hermosillo, Webb y Ricky finalmente pudieron respirar. «Tenemos que hacer públicas estas fotos», dijo Webb. «Medios internacionales, Naciones Unidas, todos». Ricky negó con la cabeza lentamente. «No entiendes cómo funciona esto aquí, hermano. Los halcones tienen alcance profundo. Periodistas, políticos, policías. Si empezamos a hacer olas, terminaremos como las 300 personas desaparecidas». «¿Entonces qué? ¿Simplemente nos quedamos callados mientras Salazar crea un ejército de zombies programados?» «No. Pero tenemos que ser inteligentes. Necesitamos aliados con poder real. Tu gobierno, agencias internacionales. Y necesitamos hacerlo rápido, antes de que descubran quiénes somos». Webb sabía que Ricky tenía razón, pero cada hora de retraso significaba más víctimas en las mesas de Salazar. Cuando llegaron a Hermosillo, se separaron. Ricky iría a tierra, contactaría a familias de desaparecidos, construiría un caso desde abajo. Webb cruzaría la frontera y intentaría llegar a alguien en Washington que realmente escuchara. Se despidieron con un abrazo. «Ten cuidado, hermano», dijo Ricky. «Estos tipos no son humanos ya, no tienen límites». Webb cruzó la frontera al día siguiente, usando su identificación militar. Pasó la inspección sin problemas y condujo directamente a la base de la Guardia Nacional en Tucson. Pero cuando llegó, encontró su oficina sellada. 2 agentes del FBI lo esperaban. «Sargento Webb, necesitamos que venga con nosotros», dijo uno de ellos con tono que no admitía discusión. Lo llevaron a una sala de interrogatorios. Durante 6 horas, lo presionaron sobre su paradero durante los últimos 3 días, sobre sus actividades no autorizadas en territorio mexicano, sobre las fotografías que había tomado. Webb se dio cuenta con horror creciente. Ya sabían todo. «¿Cómo?» comenzó. «Sargento Webb», interrumpió el agente, senior. «Estuvo en un sitio que ha estado bajo vigilancia de múltiples agencias durante meses. Satélites, drones, todo. Lo vimos entrar. Francamente, es un milagro que saliera vivo. Entonces saben sobre Salazar, sobre el método GAFE. ¿Por qué no han hecho nada?» Los agentes intercambiaron miradas incómodas. «Es complicado». «¿Complicado? Están creando esclavos mentales. Planean infiltrar gobiernos». «Lo sabemos, sargento, y estamos trabajando en ello. Pero necesita entender la escala. Los halcones del Pacífico tienen conexiones que van hasta...» Se detuvo. «No puedo decirle más». «Necesito que pueda decirme más», presionó Webb. «Tengo fotos, documentos, evidencia. Evidencia obtenida ilegalmente en territorio extranjero. Inadmisible en corte y que causaría un incidente diplomático si se hace pública». Webb se recostó en su silla, sintiendo el peso de la impotencia. «¿Entonces qué?
¿Simplemente olvidamos que hay cientos de personas siendo convertidas en robots? El agente suspiró. Hay una operación en marcha, multinacional, pero lleva tiempo. Mientras tanto, necesitamos que permanezca callado. Su investigación no autorizada casi arruina meses de trabajo de inteligencia. ¿Y Ricky Álvarez? Mi contacto en México. Otro intercambio de miradas. Estamos intentando localizarlo. El estómago de Webb se hundió. ¿Qué significa eso? Significa que desapareció hace 18 horas. Su última ubicación conocida fue Hermosillo. No. Tienen que encontrarlo. La voz de Webb se quebró. Es un buen hombre. Solo estaba tratando de ayudar. Lo estamos intentando, sargento, pero necesita aceptar que su amigo sabía los riesgos. Webb pasó las siguientes 2 semanas en un limbo burocrático, suspendido del servicio activo, confinado a la base, bajo vigilancia constante. Las fotos que había tomado fueron confiscadas como evidencia relacionada con una investigación en curso. Intentó contactar a periodistas, a defensores de derechos humanos, a cualquiera que escuchara, pero su teléfono y computadora estaban siendo monitoreados. Cada llamada era interceptada, cada correo electrónico bloqueado. Se estaba volviendo loco con la impotencia cuando, en la mañana del 19 de febrero, un agente diferente vino a su cuarto. Sargento Webb, tiene un visitante. Lo llevaron a una sala de conferencias segura. La mujer sentada en la mesa era latinoamericana, probablemente de unos 40 años, con el porte tranquilo de alguien acostumbrado al peligro. Sargento Webb, mi nombre es Ana Reyes. Soy investigadora de Human Rights Watch, y creo que usted y yo necesitamos hablar. Durante las siguientes 3 horas, Webb le contó todo. Reyes tomó notas meticulosamente, hizo preguntas incisivas, y lo más importante, creyó cada palabra. No es el primero en reportar esto, dijo finalmente. Hemos estado recibiendo rumores sobre el método GAFE durante más de 1 año. Familiares de desaparecidos, médicos que renunciaron a clínicas sospechosas, incluso un técnico de laboratorio que escapó. Pero nunca habíamos tenido evidencia concreta de la ubicación o la escala. Los federales confiscaron mis fotos, dijo Webb amargamente. Reyes sonrió. Pero las memorias no pueden confiscarse. Y resulta que tengo contactos que pueden hacer mucho con descripciones detalladas. ¿Y mi amigo? ¿Ricky Álvarez? La expresión de Reyes se ensombreció. Estamos trabajando en ello. Pero necesito ser honesta con usted, sargento. Las personas que desaparecen en estos casos rara vez son encontradas. Y cuando lo son, no necesitaba terminar. Webb entendió. Hay algo más que debe saber, continuó Reyes. El incidente de la frontera que usted presenció no fue aislado. 3 días después, hubo 2 eventos similares, uno en California, otro en Texas. Grupos de personas cruzando, siendo detenidos y luego autodestruyéndose mientras sonreían. Dios mío, está acelerando las pruebas. Exactamente. Y eso significa que estamos cerca de la fase 4, la infiltración real. Entonces necesitamos detenerlo ahora. Raid militar, ataques de drones, algo. El complejo que usted visitó fue abandonado 12 horas después de su escape, completamente vaciado. Salazar no es tonto. Sabe que fue comprometido y se mudó. Webb golpeó la mesa frustrado. Entonces todo fue para nada. No, dijo Reyes firmemente. Gracias a su información, ahora sabemos exactamente qué buscar. Y tengo razones para creer que Salazar no puede operar sin ciertas infraestructuras. Equipo médico especializado, compuestos químicos específicos, dejan un rastro. Solo necesitamos seguirlo. ¿Cuánto tiempo tomará eso? No lo sé, pero mientras tanto, usted necesita decidir qué hacer con esta información. Los federales dijeron que no podía hacerla pública. Los federales no controlan a organizaciones internacionales de derechos humanos. Con su permiso, me gustaría incluir su testimonio, anónimo por supuesto,
en un informe que estamos preparando sobre desapariciones forzadas en México. Webb pensó en las 15 personas sonriendo mientras se destruían. Pensó en Ricky, quién sabe dónde. Pensó en los cientos de desaparecidos, atados a mesas de laboratorio mientras sus cerebros eran reescritos. Hágalo, dijo. Cuente la historia, toda. El informe de Human Rights Watch fue publicado el 1 de marzo de 2026. Titulado Desaparecidos y deshumanizados, evidencia de experimentación humana por organizaciones criminales en México, detallaba docenas de casos, incluido el testimonio anónimo de Webb. La reacción fue inmediata y explosiva. Medios internacionales recogieron la historia. Gobiernos emitieron declaraciones de preocupación. Las Naciones Unidas pidieron una investigación completa. Pero lo más importante, familias de desaparecidos finalmente sintieron que alguien escuchaba. Comenzaron a compartir sus propias historias, a conectar puntos. Webb observaba todo desde su confinamiento en la base, sintiendo una mezcla de validación y profunda tristeza. Habían creado conciencia, pero Salazar seguía libre. Ricky seguía desaparecido, y el método GAFE seguía existiendo. Entonces, el 15 de marzo, recibió una llamada. «Sargento Webb», una voz que no reconoció. «Tengo información sobre Ricardo Álvarez». El corazón de Webb se aceleró. «¿Quién es usted?» «Alguien que también perdió a alguien por Salazar. Ricky está vivo, pero necesita ayuda. Y rápido». La voz le dio coordenadas, diferentes de las anteriores, en el estado de Chihuahua. Es otra instalación, más pequeña, más oculta. Salazar la está usando mientras construye una nueva base permanente. Ricky está allí. Todavía no ha sido completamente procesado, pero solo quedan días. ¿Cómo sabe esto? Porque yo escapé hace 3 semanas. Fase segundo del tratamiento. Mi mente todavía está fragmentada, pero recordaba lo suficiente. Y he estado vigilando, esperando el momento correcto. ¿Por qué me llama a mí? Porque Ricky habló de usted, antes de que lo sedaran. Dijo que si alguien vendría por él, sería el marine loco que no sabe cuándo rendirse. A pesar de todo, Webb sonrió. Dele esas coordenadas a Ana Reyes de Human Rights Watch. Ella sabrá qué hacer. Ya lo hice. Pero también necesitaba decírselo a usted. Porque la operación oficial tomará semanas de planificación, y Ricky no tiene semanas. Webb entendió lo que estaba diciendo. No puedo organizar un rescate no autorizado en México. Me encerrarían de por vida. Lo sé. Solo pensé que debía saber. Adiós, sargento. La llamada terminó. Webb se quedó sentado en su cuarto, mirando las coordenadas que había escrito. Sabía lo que debería hacer. Pasar la información a las autoridades apropiadas. Confiar en el proceso. Esperar. Pero también conocía a Ricky. Sabía que su amigo había arriesgado todo para ayudarlo. Sabía que cada día en las manos de Salazar significaba más de la mente de Ricky siendo borrada, reescrita, destruida. Y sabía que no podía vivir consigo mismo si no lo intentaba. Esa noche, Marcus Webb desertó de la Guardia Nacional de Estados Unidos. Dejó una carta explicando sus acciones, sabiendo que probablemente significaba el fin de su carrera y posible tiempo en prisión. Pero algunas cosas importaban más que la carrera o la libertad. La lealtad, el honor, la hermandad. Cruzó la frontera usando rutas que Ricky le había mostrado años atrás. Contrató a un coyote que no hacía preguntas si el pago era suficiente. Y 48 horas después de recibir esa llamada, estaba en las montañas de Chihuahua, mirando otro complejo a través de binoculares. Este era más pequeño, como había dicho, su informante. Solo 2 edificios principales, menos guardias. Pero aún imposible de asaltar solo. Excepto que no estaba solo. Pensé que vendrías, dijo una voz detrás de él. Webb se dio vuelta para encontrar a Ana Reyes,
acompañada por 3 hombres armados. ¿Qué? ¿Pensaste que te dejaría hacer esto solo? Sonrió Reyes. Además, oficialmente, esto no está sucediendo. Estos caballeros son contratistas privados de seguridad preocupados por un amigo desaparecido. Si nos atrapan, es completamente no oficial. Podría arruinar tu organización. Algunas cosas valen el riesgo. Además, su sonrisa se desvaneció. He perdido a 3 investigadores por estos monstruos en los últimos 2 años. Es hora de que empecemos a sacar a la gente en lugar de solo contar los cuerpos. El plan era simple porque no había tiempo para nada elaborado. Esperarían hasta el cambio de turno de medianoche, cortarían la energía, entrarían, localizarían a Ricky y saldrían antes de que llegaran refuerzos. Webb calculaba sus probabilidades de éxito en aproximadamente 30%. Pero 30% era mejor que 0. A las 23:55, uno de los contratistas de Reyes, un exmarín llamado Torres, alcanzó el transformador eléctrico a 500 metros del complejo. A medianoche exactamente todo se oscureció. La confusión resultante les dio 90 segundos. Los usaron bien. Webb y otros 2 asaltaron el edificio principal, mientras Reyes y Torres proporcionaban cobertura. Adentro, con solo linternas, corrieron por pasillos que eran terroríficamente similares al primer complejo. Encontraron la sala de tratamiento. 12 personas en camas, conectadas a las máquinas, electrodos en sus cabezas. Webb iluminó cada rostro frenéticamente. 7ª cama. Ricky. Estaba pálido, delgado, pero vivo. Y lo más importante, no sonreía. El tratamiento no estaba completo. Webb comenzó a desconectar los electrodos. Un contratista trabajaba en las correas que sujetaban a Ricky. Afuera, el sonido de disparos indicaba que habían sido descubiertos. «¡30 segundos!», gritó Reyes por radio. Liberaron a Ricky, pero estaba sedado, apenas consciente. Webb lo cargó sobre sus hombros y corrió. Salieron por una puerta lateral justo cuando guardias entraban por la principal. Torres detonó una granada de humo, creando cobertura mientras corrían hacia el vehículo de escape. Disparos los persiguieron. Webb sintió una bala pasar junto a su oreja. Pero siguió corriendo, cargando a Ricky, negándose a dejarlo ir. Llegaron al vehículo. Torres pisó el acelerador incluso antes de que todos estuvieran completamente adentro. Detrás de ellos, el complejo se iluminó con luces de emergencia. Vehículos comenzaban a perseguirlos. Pero Torres conocía estas montañas. Tomó caminos que ningún vehículo normal podría seguir, cortando a través de terreno imposible. 40 minutos después, en una clínica segura en Ciudad Juárez operada por contactos de Reyes, médicos revisaban a Ricky. «Tienes suerte», dijo el doctor. «Una semana más y el daño neurológico habría sido irreversible. Todavía tomará meses de rehabilitación, pero debería recuperarse completamente». Webb sintió lágrimas que no sabía que estaba conteniendo. Ricky despertó 3 horas después, confundido pero consciente. «¿Marcus?», su voz era ronca. «Hermano, tuviste un sueño muy extraño. Soñé que tú... No fue un sueño, Ricky. Estás a salvo ahora». Los 2 hombres se abrazaron. 2 hermanos de armas que habían pasado por el infierno y regresado. Pero la historia no terminaba ahí. El rescate hizo que Salazar se diera cuenta de que ya no podía operar con impunidad. Los focos internacionales eran demasiado brillantes. Demasiadas organizaciones buscaban. Demasiados gobiernos presionando. El 3 de abril de 2026, fuerzas combinadas mexicanas y estadounidenses lanzaron redadas simultáneas en 3 ubicaciones sospechosas. Rescataron a 42 personas en varias etapas del tratamiento GAFE. Pero Salazar no estaba entre los capturados. Desapareció, probablemente protegido por las mismas redes criminales que financiaban su investigación. Se convirtió en uno de los fugitivos más buscados del mundo. Y el método GAFE
aunque interrumpido, no fue completamente destruido. Los archivos digitales fueron recuperados parcialmente. Algunos técnicos entrenados escaparon. Webb sabe que es solo cuestión de tiempo antes de que alguien intente recrearlo. El genio salió de la botella. El conocimiento existe, pero también sabe que ahora el mundo está vigilando, que las redes de familias y activistas están alerta, que él, Reyes, Ricky y cientos de otros no permitirán que esta oscuridad se extienda sin luchar. Hoy, Marcus Webb vive en un pequeño pueblo en Arizona, técnicamente fugitivo pero protegido por fuentes que no puede nombrar. Ricky se recuperó completamente y ahora dirige una organización sin fines de lucro que ayuda a familias de víctimas de trata. Y Ana Reyes continúa su trabajo, documentando, exponiendo, luchando por aquellos sin voz. La última vez que hablé con Webb, le pregunté si valió la pena perder su carrera, vivir como fugitivo, los riesgos que tomó. Me miró con esos ojos que habían visto demasiado y simplemente dijo: vi a 15 personas sonreír mientras se destruían. Vi lo que les hacen a los seres humanos cuando los tratan como máquinas programables. Si no hubiera hecho algo, si hubiera permanecido callado, no podría mirarme al espejo. Y luego añadió algo que todavía me persigue. Lo aterrador no es que Salazar haya creado el método GAFE. Lo aterrador es cuántos otros como él hay. Cuántos experimentos similares están sucediendo ahora mismo, en sótanos y laboratorios ocultos, que nunca descubriremos. Tiene razón. Esta historia es solo una que llegó a la luz. ¿Cuántas más permanecen en las sombras? Si esta historia te ha impactado, si sientes que necesitas saber más, si crees que la verdad importa, entonces suscríbete ahora. Porque historias como esta necesitan ser contadas, necesitan ser compartidas, necesitan llegar a la mayor cantidad de personas posible. Y deja un comentario. Dime qué piensas. Dime si conoces historias similares. Dime si tienes información que debería investigarse. Tu voz importa. Tu participación mantiene vivos estos temas, porque en algún lugar, ahora mismo, alguien está siendo convertido en algo menos que humano. Y la única forma de detenerlo es asegurarnos de que no puedan esconderse en la oscuridad. La luz es nuestro arma. La verdad es nuestro escudo. Y personas como tú que se niegan a mirar hacia otro lado son nuestra esperanza. Nunca olvides. Lo último que vieron en la frontera fue solo el comienzo. El método GAFE puede haber sido interrumpido, pero la oscuridad que representa nunca duerme. Y aquellos que luchan contra ella necesitan que tú también estés vigilante. Suscríbete, comenta, comparte, porque el silencio es complicidad, y ninguno de nosotros puede permitirse estar en silencio.